Y quiero recordarles que esta es la clase 11 ya, ¿no? Quiere decir que nos quedaría la última clase, 2 clases, o sea, la última clase con la próxima. Y bueno, vamos a mirar quién les va a dar visión, porque, bueno, no estoy seguro si les voy a dar yo. Entonces, hablamos acerca de... quiero mostrarles un video. Bueno, pero hagamos algo. Hoy vamos a ver una clase que es doctrina de imposición de manos. ¿Sí? Doctrina de imposición de manos. Por favor, Nelly nos lee Hechos 8:17 al 20 y hermano Wilson, Hebreos 6:2, por favor. Hechos 6:17 al 20 y Hebreos 6:2. Y mientras tanto, vamos a recordar los objetivos de esta clase. Es conocer la doctrina de la imposición de manos y enseñar su práctica e importancia. Entonces, la imposición de manos es mencionada como una doctrina fundamental en Hebreos 6:2 y también se le menciona como un don de Dios ahí en Hechos. Y vamos a hablar de esto. ¿Qué dice Hechos, por favor? Pastor dice 8:17, pero no está. Bueno, Hebreos, ya miro yo acá a ver si... Hebreos 6:2, perdón, que me... Hechos 8:17 no existe. Dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la restauración de los muertos y del juicio eterno. De la resurrección de los muertos será. ¿Sí, Nelly? Sí, señor. Listo. ¿Y Hechos qué dice, hermano? Pastor, usted me dijo que leyera la vasita de Hebreos 6:12. 6:2. Ah, ¿Sí? la que acabo de leer. Listo, pastor. No, pero entonces yo ya tengo lista la de la 8. Listo. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén, listo, bien. Si ustedes miran en Hebreos, van a encontrar que la imposición de manos ahí aparece como una doctrina, ¿no? Es necesario resaltar esto. De hecho, yo siempre les recuerdo que cuando la Biblia habla de un versículo, pues es porque el tema no es tan importante. Pero cuando ya habla de 2 versículos, de 3, de 4 y así, quiere decir que es un tema demasiado importante. Y en este caso, entre más la Biblia hable de un tema es porque quiere decir que es demasiado importante. Y cuando se habla del Antiguo y en el Nuevo Testamento vuelve y repite ese tema, pues es porque el tema definitivamente es un tema extremadamente importante y hay que tenerle atención. En este caso, ustedes miran que en Hebreos
aparece la doctrina de la imposición de manos, pero ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, de hecho, pero van a encontrar en el Nuevo Testamento cómo Jesús, por ejemplo, ponía sus manos y bendecía. Vamos a encontrar los apóstoles haciendo esta práctica. Y también vamos a encontrarlo ya como en Hebreos, que ya habla claramente acerca de la imposición de manos. Y bueno, eso quiere decir que es un tema que hay que ponerle atención, ¿sí o no? Listo. Listo, sigamos. Nelly, ¿me puede leer, por favor? Nelly. Pastor, ¿de dónde? Bueno, vamos a leer la imposición de manos es definida como el acto por el cual un creyente pone sus manos en el cuerpo de otra persona como posición espiritual definido. No, como un propósito espiritual. Con un propósito espiritual definido. Usualmente está acompañado por la oración o un profeta verbal, una profecía verbal. Las manos del hombre separados del poder del Espíritu Santo son solo instrumentos para comer, lavar, trabajar y escribir. Sin embargo, en situaciones dadas, el Espíritu es manifestado mediante la imposición de manos. Muy bien, paremos ahí. Note eso. Se define entonces como cuando un creyente pone sus manos en el cuerpo de otra persona, ¿sí? Lógicamente ahí nos está hablando que pues cuando se hace esto, se hace porque se está orando por esa persona o una profecía verbal, ¿cierto? También yo quiero recordarles algo, ¿no? Esta es una práctica que tienen los, ¿cómo se llaman? Esto lo hacen los brujos. ¿Por qué? Porque imitan las cosas de Dios. Pero también hoy hay muchas doctrinas, ¿cómo se dicen? De nueva era, que tienen esa práctica, ¿cierto? Incluso practican la imposición de manos para sanación, ¿sí? Pues que ahí lo estamos leyendo en la cartilla, ahí nos dice que en las manos hay 1/3 de nuestros 5 millones de receptores del tacto. Imagínense, están en nuestras manos, ¿sí? De hecho, por eso hay gente que aprende a leer con los dedos. ¿Cómo es que se llama eso? Braille. Exacto. ¿Practican eso? ¿Para qué? Por la sensibilidad que logran adquirir en sus manos. Y esta práctica, ahí estoy mostrando un texto, los textos del Antiguo Testamento, también donde se hablaba de la imposición de manos. Bien, aquí yo quiero aprovechar para hacer algo. ¿Han visto ustedes cuántas cosas hoy suceden infortunadamente por la mala práctica que hay en cuanto a la imposición de manos? ¿Sí o no? No solo en la imposición de manos, sino también a causa de muchas enseñanzas cargadas de enseñanzas, de herejías, ¿no? Y que infortunadamente a veces la iglesia las practicamos y todo lo decimos que es la unción del Espíritu Santo. Tristemente es así. Entonces yo voy a mostrarles un video
No lo voy a mostrar todo por cuestión de tiempo. Creo que ya lo vimos en alguna ocasión, pero quiero mostrar. Me dicen si el audio está bien, por favor. Lo que yo entregaba sobre ti, los sonidos te hizo el Señor, y yo lo entregaré sobre tus manos. Mírame, pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Mastica ese chicle, aleluya. Mastica ese chicle, vamos, mastica ese chicle, mastica ese chicle. Mastica ese chicle. Venga, por favor, créale a Dios, créale el Evangelio, amén. Créale el Evangelio, por favor, créale el Evangelio, amén. Vamos a ver ahorita lo que Dios va a hacer, aleluya, amén. Aleluya. Niños no, por favor, Esto es para creer, amén, aleluya. Yo sé. Porque es ahora en enfermedad, oportunidad, nada de pintura, nada de está cayendo, sobre más. Mucha oración recibe, agárralo. Recibe. Cuidado, cuidado la niña ahí. Cuidado. Esto de creer. Hay gente que ayuda, ora y vigila. No pasa nada porque no cree. Esto hay que creer. Agárrala. Áurame, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú no sientes frío, sino calor. Agua, agua de calor, de fuego sobre tu vida. Ahora se libra. Nadie podrá estar en pie, dice el Señor. De rocío de tu amor. La cadena, veo cadena que se rompe, veo presiona. ¡Ah! La sola. Más. Pum, esa rodilla a la adoración. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Terrible. Pastor, a mí me parece un poco exagerado eso. Sobreactuado. Bueno, sobreactuado, dice el hermano. ¿Qué dice Nelly? Pastor, yo nunca he visto eso porque pues no he estado así en otro lugar, pero me parece como exagerado, no sé. ¿Qué dice Ervin? ¿Ya tiene audio, Ervin? Ahora sí, sí, aló, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. No, exagerado, hermano, exagerado. Lo veo, Ervin, pero lo veo torcido. Es que lo tengo desde el celular a la cámara, pero es más lento el Wi-Fi. Ah, bueno. Nelly, ¿qué dijo? ¿Cómo le pareció? Terrible, horrible eso. Bueno, yo quería mostrarles este video por qué razón. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de esta doctrina, que es una doctrina tan importante en la Biblia, pero infortunadamente por algunas enseñanzas que se exceden y ya caen en cuanto a
a una herejía y lleva a una práctica tan terrible como estas, entonces debemos nosotros tener muy claro los parámetros y hasta dónde podemos llegar. Y solamente mostré un video de 2 minutos, porque ustedes van a poder encontrar en YouTube videos de una crítica al cristianismo de una manera aterradora. ¿Por qué razón? Porque es que es impresionante, digamos, como los excesos que hoy se practican dentro de las iglesias y todo se le echa la culpa al Espíritu Santo. Y resulta que uno va a mirar y eso es completamente falso. Por eso tenemos que tener muy clara la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los dones del Espíritu Santo, y de ahí para allá tenemos que mirar, por ejemplo, la doctrina del hablar en lengua, la profecía, los dones de ciencia. Tenemos que mirar, por ejemplo, la imposición de manos, y todo esto mirarlo a la luz de la Biblia para que nos evitemos vivir todas estas situaciones. Amén. Listo. Volvamos aquí a la... Volvamos aquí a la... ¿Qué se imparte? A la cartilla. ¿Qué se imparte con imposición de manos? Número 1, ¿qué se imparte, Erwin? Ay, sí. ¿Dónde estaba antes? Sí. Más cerquita. Es que se ve borroso, no lo alcanzo a leer bien, desde ahí pasa. No alcanza a leer. Un poquitico más cerca, qué pena. Ahí. Listo. Que se imparte con imposición de manos. Primero, la bendición del bautismo del Espíritu Santo vino mediante la imposición de manos, como vemos en Hechos 8, 17, Hechos 9, 10 al 17, Hechos 19, del 1 al 7. Cada creyente puede ser usado como está indicado en Marcos 10, capítulo 16, versículos 16 al 18. Más de la mitad de los registros de recibimiento del Espíritu Santo estuvieron asociados con la imposición de manos. Bien, paremos ahí un momento. Entonces, número 1, se recibe la unción del Espíritu Santo. Eso lo dice allá en Marcos 16, 17, ¿sí o no? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si se bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Uno mira aquí la escritura y uno empieza, bueno, y esto lo vamos a encontrar ahí en Hechos, cómo la iglesia practicaba la imposición de manos para que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Segundo, los dones del Espíritu pueden ser impartidos mediante la imposición de manos. Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Primera de Timoteo 4, versículo 14. Segunda de Timoteo 1, 6. Tercero, está asociado con la sanidad. Jesús impartió sanidad por la imposición de manos. Lucas 4, 40, 13. Los ancianos han de ungir con aceite con sus manos y orar por sanidad. Santiago 5, 14 y 16. Los creyentes son animados para impartir sanidad por la imposición de manos. Marcos capítulo 16, versículos 17 a 18. Hechos 19. Cuarto, los ministros del Evangelio, incluyendo los diáconos fueron corniciados y ordenados. Comisionados y ordenados mediante la imposición de manos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas fueron ordenados mediante la imposición de manos. Josué, el sucesor de Moisés, también fue confirmado de esta manera. Número 27-23. Este reconocimiento público y abierto afirma que en la iglesia que alguien ha sido llamado liderazgo. Primera de Timoteo 5:22.
Esta escritura principalmente se refiere a apartar a alguien para una posición de ministerio o de anciano. Obviamente, No, paremos ahí un momento. Quiero resaltar aquí dos cosas interesantes. Note, estamos viendo para qué se imponen las manos, ¿cierto? Ya lo vimos. Uno, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo tengo que resaltar algo acá, y es que no siempre el Espíritu Santo va a descender a través de la imposición de manos, ¿no? Pero generalmente uno lo hace para eso, por eso la imposición de manos. Dos, es los dones del Espíritu Santo, ¿no? Generalmente, ¿qué hace, por ejemplo, el pastor o bueno, algún predicador, alguna persona que está ministrando? Si el Espíritu Santo le lleva a imponer las manos para revelarle algún don del Espíritu Santo, ¿sí? O para la impartición de algún don en especial. Tercero, realmente en la Biblia se encuentra cómo Jesús imponía las manos para la sanidad, y bueno, y más adelante los apóstoles también imponían las manos. Uno mira en el libro de Hechos, por ejemplo, cómo cuando Pedro predicaba, la sola sombra sanaba a los enfermos. No había necesidad de la imposición de manos, ¿no? Pero generalmente era una práctica de los apóstoles, ¿sí? Pero cuando miramos aquí el cuarto punto, yo quiero resaltar esto. Y es acerca, alguien que mire, por favor, que busque primera de Timoteo 5:22. Nelly, puede ser, búsquenos primera de Timoteo 5:22, y hermano Wilson, vaya conmigo allá a Hechos 6, por favor. Hechos 6:6. Es necesario resaltar esto acá. Generalmente cuando se llama a alguna persona a desarrollar un ministerio o a desarrollar un liderazgo, lo mandado en la Biblia, cosa que a veces nosotros cometemos ese error. Y yo quiero pedirles a ustedes, que aquí yo tengo varios líderes de la iglesia, de pronto a veces a mí como pastor se me pasa por alto hacer esta práctica, pero es muy importante. ¿Cuál práctica? Y es que nosotros, cada vez que nosotros vayamos a poner una persona en algún ministerio, en algún liderazgo, nosotros debemos orar por esa persona, pero debemos hacerlo en público y con imposición de manos. ¿Por qué se busca hacer eso? Se busca para que la persona primero, pues, sea bendecida a través de la oración de la imposición de manos. Pero lo segundo es para que esa persona tenga un reconocimiento público delante de la iglesia a que ha sido llamada o al ministerio, al liderazgo o al servicio, ¿sí? Y cuando hablo de servicio, estoy hablando de un ministerio de ayudas, ¿sí? Son tres cosas importantes. El ministerio de ayudas, el liderazgo y ya un ministerio como tal, ¿no? Entonces, el hacer esto con una persona que está siendo llamada a servir en alguna de esas áreas debe ser confirmada o reconocida por toda la iglesia. Ahora, léanos, por favor, ahí en Hechos 6:6, hermano Wilson, por favor. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Note eso. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de los 7 diáconos, ¿cierto? La elección de los 7 diáconos. Los eligen y luego, cuando ya están seguros quiénes son, viene la presentación delante de los apóstoles y lógicamente delante de la iglesia, y les imponen las manos orando por ellos. Pónganle bien cuidado. Están pendientes de esto. Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo, por favor? Primera de Timoteo dice,
No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, conservando, conservándote puro. Listo. ¿Por qué dice eso ahí? Pregunto yo. ¿Quién me quiere decir ahí de que, por qué la Biblia está diciendo que no impongamos con ligereza las manos? De pronto por dejarse llevar por una emoción, ¿Cómo? de pronto por dejarse llevar por una emoción, o por lo que vimos, de pronto, pues, digamos, o sea, no veo como una emoción, no porque Dios, digamos, no es que Él lo permita, sino como una emoción, como por hacerlo. O Bueno, puede ser también que la persona tenga sus propios intereses, entonces lo haga de acuerdo a eso. pero redondeen la historia, la proposición, por favor. Es que no entendí. Dice Erwin que sería por sus propios, como por sus propias emociones, pero también podría ser por, Pero por sus propias emociones, ¿qué, Erwin? Perdón. O sea, digamos, sí, emociones que, digamos, o sea, como por imponer las manos, o sea, eh, digamos, no sé por qué estoy imponiendo las manos, pero lo hago. ¿Sí me hago entender? Porque me nació hacerlo y ya, no por algo en específico, o Ah, sea, una emoción. listo. Entonces hago la siguiente pregunta. Si yo me emociono e impongo las manos sobre otra persona, ¿los pecados de esa persona se me pueden pasar a mí? ¿O los demonios de esa persona se me pueden pasar a mí? No, obvio que no. pero la Entonces, Biblia lo menciona por algo. entonces, ¿por qué la Biblia dice que no impongamos con ligereza las manos? ¿O los pecados míos y los demonios míos se le pueden pasar a la otra persona? ¿Cómo es? No, ya Yo nos diría que confundió. sí, yo diría que sí, porque si la Biblia lo menciona, es porque digamos que cuando se hace con ligereza o por emociones o porque sí, em, esa parte emocional se le puede pasar a uno, pues ya que la Biblia lo menciona, que dice no lo hagan con ligereza porque les puede pasar esto. Es como una advertencia que está dando la Biblia de algo que puede sucedernos. Bueno, pónganle bien cuidado que les quiero aquí resaltar algo. Sobre, ahorita leímos que cuando llamaron a los diáconos, ¿qué estaba diciendo? Que les impusieron las manos. ¿Para qué les impusieron las manos? Para servir. Para el servicio. Ahora yo les voy a leer primera de Timoteo 5:22, pero con la nueva traducción viviente. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. ¿Van cogiendo la idea? ¿Se refiere como a la integridad del líder? No, aquí se refiere que no debemos imponer las manos con ligereza, es en cuanto a escoger gente para el servicio, para el ministerio. O sea, ¿Aló? algo así como conocer como la vida espiritual del líder para poder, o sea, para tener una buena elección de líder, ¿sí? Conocer la vida o conocer el testimonio de las personas para ungirlos e imponer las manos para que sirvan y desarrollen un liderazgo. Ok. Por eso aquí en la Reina Valera dice que no impongan con ligereza las manos, pero ¿para qué clase de imposición de manos? ¿Para sanidad? ¿Para el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para bendecirle? ¿O para
llamarlo a desarrollar algún servicio dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Y esto es importantísimo resaltarlo. ¿Por qué razón? Porque pues, es lógico que una persona que se llama a servir dentro de la iglesia y de pronto su testimonio no es el correcto, o de pronto esa persona tiene algunos problemas, no sé, de mala administración financiera y empieza a sacar prestado, es una cosa terrible llamar a una persona, ungirla en público, imponerle las manos y ya luego tener que decirle a esa persona que no está capacitada por su testimonio a no servir dentro de la iglesia nuevamente. ¿Sí me entienden eso? Sí, señor, es como más para guardar la integridad de la iglesia y cuidar el testimonio de la congregación. Y del ministerio, ¿no? Por ejemplo, miren 1 Timoteo 3:6. ¿Quién lo lee, hermano Wilson, que no ha hablado, por favor? Pastor, 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mire eso. ¿No un qué? Neófito. Neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona nueva o con poca experiencia. Exactamente eso. Una persona con poca experiencia. Una persona nueva. El neófito, de hecho, quiere decir inexperto. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y quinto, que la Biblia nos habla para imposición de manos, para impartir bendición, ¿no? Jesús impartió la bendición de Dios a los niños, ahí están las citas bíblicas, a través de la imposición de manos. O Jesús puso la mano sobre Juan y le dijo, no temas, en Apocalipsis 1:7, ¿no? Listo. Y también es necesario resaltar, lógicamente, que esto, 1 Timoteo 5:22, es el consejo de Pablo a Timoteo. Pablo, que ya era una persona con un recorrido ministerial muy fuerte, y toma a Timoteo, que digamos está empezando el ministerio, y le dice, no imponga las manos con ligereza, ¿no? El problema no está en imponer las manos, sino en hacerlo con ligereza, hacer algo apresuradamente, ¿sí? Entonces debemos discernir bien la condición de cada persona y lógicamente lo que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y aquí otra cosita más. Listo. Hermano Wilson, léanos. Es la última parte donde dice, debemos tener cuidado de imponer las manos sobre otra persona repentinamente. ¿Me está hablando, pastor, de la cartilla? Sí, señor. ¿Listo? No, espere, pastor, que estoy buscando donde dice. La última parte dice, debemos tener cuidado de imponer las manos sobre otra persona repentinamente. Sí, repentinamente. No imponemos las manos sobre cualquiera que encontramos. Segundo, la imposición de manos está asociada con fe, oración y ayuno. Tercero, no debemos participar en los pecados de otros. Cuarto, debemos mantenernos puros y buscar la guía de Dios al usar este ministerio. Debemos permanecer humildes. Listo, y terminemos, por favor. No podemos andar con ese miedo paranoico de que si alguien en pecado se impone manos, se me pasará una mala influencia, pues es más grande el que está en nosotros. Esto es una mala interpretación de 1 Timoteo 5:22. Debemos recordar que la imposición de manos es especialmente para involucrar a alguien para el servicio y ministerio a Dios.
Perfecto, bien. Pastor, tengo ahí una preguntita. Sí. Decía la cartilla, se me olvidó, decía como que no participemos en los pecados de otro. ¿A qué se refiere ese pedacito? ¿Como en taparle los pecados a alguien o Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sería ahí? ¿Qué dicen ustedes con eso? Pues sería cometer el mismo pecado para otra persona. Pues dice participar, y participar es hacer lo mismo que otra persona. Bueno, bien, volvamos al texto, ¿no? Primera de Timoteo 5:22. Pónganle cuidado el texto como lo dice. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. Ahí estábamos hablando de qué? De la imposición de manos, ¿cierto? Sí, aló, buenas noches. sí, señor? Ya. Entonces, luego dice 22, no participes en los pecados de los demás. Si la primera frase estamos hablando de llamar a una persona al ministerio y le imponemos las manos, está diciendo no lo hagan con ligereza, no participen en pecados ajenos, es porque una iglesia que pone a cualquier neófito a servir en el ministerio va a terminar contaminando o con pecado o con falsas doctrinas o con falsas prácticas de la misma iglesia. Y es que esto es demasiado importante, ¿sí? Y noten una cosa, ¿de qué ministerio está hablando acá? Alguien que me diga eso. Del predicar, digamos, de la persona, No inventen, miren la el Biblia. servicio. ¿De quién está hablando exactamente ahí? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta más. Estamos hablando de primera de Timoteo 5:22 estamos, ¿sí o no? Sí, ¿Estamos bien ahí o no? ¿No le habla Pablo a Timoteo? Sí, no, pero miren el capítulo 5, de hecho aquí en el título de la Nueva Traducción Viviente dice consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos, ¿sí? Pero si ustedes miran el versículo 17, está hablando acerca de los ancianos. En otras palabras, está hablando acerca de los pastores y los líderes, los encargados de la iglesia. Entonces, esto quiere decir, ¿cómo vamos a llamar a alguien a ministrar dentro de la iglesia siendo un neófito? Y vuelvo y lo digo, en esas tres áreas tan importantes, con una falsa doctrina, con una mala práctica, o también, pues lógicamente, el testimonio. Y eso va a terminar contaminando la iglesia. Miren ustedes, por ejemplo, vuelvo al mismo tema, ¿no? Ponemos, por ejemplo, una persona a servir en el diaconado. Y esa persona es una persona que tiene mal testimonio con el dinero. No se controla con el dinero. Tiene que estar sacando prestado y todo. Y va a terminar sacándole plata a la iglesia y la gente que va a la iglesia va a decir, pues si esa persona está sirviendo en la iglesia es porque tiene que tener un buen testimonio. ¿O no? Sí, claro, pues. Sí, Claro. claro. Entonces, si nosotros llamamos a esa persona a servir, estaremos cometiendo un error
y esto puede terminar contaminando toda la iglesia. Por eso es tan importante esto, ¿no? ¿Listo? Sí, pastor. ¿Alguien quiere decir algo más o terminamos? No, señor. La tarea no. Listo. Erwin, despídanos en oración, por favor. Listo, sí, señor. Pero gracias, Padre Santo, gracias por este día de vida, Señor, gracias por lo que aprendimos hoy, Señor, que seas tú glorificándose, Señor, que esto que aprendimos hoy, Señor, no sea en vano, papá, sino que quede en nuestros corazones, que en nosotros, papá, que seas tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos sea cada día, redarguyéndonos, papá, para aprender cada día más, papá. Te pedimos que seas tú, mi amado Dios, glorificante hoy, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control, papá. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz noche. Bendiciones para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta luego, que estén bien. Gracias, bendiciones. Listo, bendiciones. Chao, chao. Aquí, detener la oración.